Graciela me avisó que no se conectaba, que le mande la grabación. Ah, bueno. Pantalla. Bueno, empecemos. ¿Y la otra señora? No sé, no me avisó. Espera, ahí me ven a mí, estoy compartiendo. Ahí está. ¿Está? ¿Ahí ven? Sí, la casa inundada de sueños y memoria. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de este cuento. ¿Lo leyeron? ¿Les gustó? A mí no, me A pareció mí más rarísimo. o menos lo tuve que leer 4 veces porque la mente se vivía por cualquier lado, no me podía concentrar. No, no es una cosa que me... Además que no hay cosas que no las entendí, no sé si no me darán las neuronas a mí para una literatura tan fina. No, no ¿A vos? sé. No. ¿A vos más? ¿A vos te gustó? Ok, bueno, puede pasar. Sí, seguro, cada gusto, no, eso es así. Ay, me equivoqué en algo. Bueno, este cuento es de Felisberto Hernández, que no sé si habían leído algo de él. No No, nació en no. No, Mendoza, es de no. Montevideo. Acá me olvidé de cambiarlo. Es uruguayo. Él era básicamente, en realidad, pianista. Tocaba en bares. Acá también tocó en un teatro. Iba y venía con eso. Pero paralelamente era escritor. No tuvo como éxito en vida como escritor. Recién al final de su vida, cuando dejó de ser músico, digamos, cuando abandonó su carrera como pianista, pasó a la literatura exclusivamente, pero ya casi al final de su vida. Y si bien tuvo éxito como en vida, digamos, estas no son algunos de los libros que publicó, esto tampoco lo envié, así como recopilaciones. En general son cuentos, relatos, hay de todo. Eh, Las hortensias, la casa inundada también. En realidad de Felisberto lo que más se encuentra hoy por hoy son las recopilaciones de cuentos completos o como antologías de sus cuentos, como mezclas. Esto, por ejemplo, Clemente Colling era su profesor de piano y así estos son como más como memorias, pero hay algo que está muy presente en lo que él escribe que mezcla bastante esta idea biográfica, ficción, como que hay una mezcla ahí. Pero Felisberto Hernández fue muy reconocido por escritores como apenas posteriores a su muerte, como Cortázar, por ejemplo, y de ahí viene como que se lo empieza a leer y analizar y adquiere como otro tipo de éxito. Quizás más académico o en gran parte académico. Sobre todo, pero bueno, pasó con muchos escritores, como también pasó como Silvino Campo, que ciertas escrituras más ligadas a lo fantástico, pero que no están tan pegadas a lo que hacía Borges o Bioy, como que fueron revisitadas después. La casa inundada, en particular, acá puse que se publicó en el 60, pertenece a la última etapa de la producción de Felisberto y es una etapa que tiene más que ver, que esto se ve en particular en el cuento, con la lucha del escritor a la hora de escribir. Digo, en el cuento nosotros tenemos ese narrador que está como ahí, ahora vamos a entrar en eso, pero ese narrador es un narrador escritor, es poeta, creo que se dice en este caso, pero digo, es un narrador escritor que está haciendo luchar la escritura en sí con lo que imagina y con la realidad y demás. Y para meternos con Felisberto, como le dije antes, esto en parte o en general, si bien su literatura, creo que fue Calvino el que decía que es imposible definir a la literatura de Felisberto Hernández, pero en general se puede entender entre lo que es algo como más onírico, si quieren. La casa inundada tiene mucho onírico, o también como literatura fantástica, pensándola
esto ya lo hemos visto, lo traje solo a modo recordatorio, pensándola en este sentido de vacilación o de incertidumbre. Hay algo que en el cuento se ve que en realidad no sabemos bien qué es lo que está contando, esta sensación de confusión que da, la casa inundada en sí, genera como algo muy de incertidumbre, de no saber si él lo que está contando es lo que se acuerda, es algo que está inventando, ¿sí? Incluso el hecho mismo de que la casa haya podido existir es como nada, sería como una gran obra de la arquitectura. Entonces, como que bueno, ahí hay como sentidos muy en pugna, y ahí aparece un poco esta idea de literatura fantástica, pero para pensar, es una literatura fantástica un poco diferente a lo que veníamos viendo. Porque está muy pegada a esto que decía antes, a algo más sonírico, ¿sí? Entonces, en el cuento tenemos este narrador en primera persona, este escritor, poeta, que es el que va contando una historia que él quiere escribir a medida que la va recordando, y mientras la va recordando la va escribiendo. O En parte, imaginando. claro, pero le vamos a creer que nos las está contando porque ahí dice que nos la está contando. Pero digo, esta idea de, ahora lo vamos a ver, pero esto que genera tanta confusión es justamente eso que se le va mezclando a él entre el momento en que escribe y el pasado que recuerda, que imagina, que todo eso junto. Esa historia que quiere contar es la que le contó esta señora Margarita, que él nos cuenta parte de esa historia, parte no la cuenta, y ahí también se genera eso de que no sabemos bien qué nos está contando, qué es lo que realmente le contó Margarita y qué no. Pero a fin de cuentas, todo el relato lo que hace es irnos contando la relación de este escritor con Margarita y también la relación de este escritor con la casa. Sí, porque la casa, para Margarita, la casa en parte también es un poco Margarita, pero bueno, ahí como que la casa tiene mucha importancia. Después nos vamos a meter bien con el espacio, pero digamos que ya el hecho de que esté en el título y demás hace cobrar a la casa como la importancia casi que de un personaje. Porque en este caso particular es un personaje particularmente. Hay algunos otros personajes, pero digamos que el narrador y Margarita son los principales, y traje algunos de los adjetivos o maneras con las que alguien se refiere a ellos. Para empezar, el narrador es Alcides, la persona esta que lo hace ir a lo de Margarita, lo trata de sonámbulo de confianza. Ya a partir de acá, esta idea de que el narrador, el escritor, sea un sonámbulo, o sea, alguien que está despierto, dormido pero despierto, marca un poco esta idea de todo esto onírico. Digo, ahí hay algo en él que él va a poder percibir algo de lo que le está pasando a Margarita, ¿sí? Viajero distraído, es una persona triste, que eso aparece un poco más al final, pero es alguien triste, y todo el tiempo aparece el escritor, este narrador, como un espectador pasivo. Él todo el tiempo mira, observa, ve lo que pasa alrededor y prácticamente no infiere en eso. De hecho, Margarita le pide silencio constantemente, le pide que espere, y él espera, digamos. En ese sentido, este narrador es como alguien que está a la casa, si quieren, a la casa de algún relato para contar algo. Que él espera que ella le cuente. Claro, pero digo, él está como a la casa, así que está expectante, está ansioso, pero está todo el tiempo esperando como el relato. Porque él también es narrador y él sin esos relatos no puede contar nada. Margarita, algunos de los adjetivos, o las maneras que tienen de referirse a ella, esto de atolondrada, generosa, cuerpo inmenso, soledad, que es una persona solitaria, mejor dicho, trastornada. Hay algo en Margarita que para el narrador es como inacible, o sea, es difícil de describirla. No sé qué sensación les dio Margarita a ustedes, pero está todo el tiempo entre que es una persona
o que está un poco loca. Él, y lo dice en un momento. Trastornada. Claro, pero digo, o está loca o tiene otra capacidad de comunicarse con las cosas, digamos, pero hay algo que la hace como un personaje muy ambivalente. Y lo del cuerpo inmenso lo marqué porque hay varios momentos en que es interesante cómo él se refiere a Margarita. Cómo la describe arriba el bote, cuando Claro. va remando con los pies sobre, como gorda, las piernas bien gordas. Claro, incluso dice, Y la cabeza chiquita y el cuerpo grande. claro, pero eso de que llena todo el espacio, de que es alguien tan inmenso, la hace también como muy avasalladora frente a este narrador que es tan pasivo. Digo, también es como que esa... Diferente. La creen sorda. Pero no es sorda. Ahora No, vamos, pero no es sorda. la creen, ella hace creer que es sorda. Claro, claro, pero... Claro, ella alimenta el misterio, ¿sí? Pero también hay dos momentos, uno se da muy al inicio del relato y otro se da al final, en que el narrador habla de dos Margaritas. ¿Sí? Porque Sí. esta idea que tenemos de que Margarita es una para María, una para el botero, es otra para Alcides, es otra para el narrador incluso es más de una, porque esto de que ella no cuenta, nadie sabe bien, todos infieren o suponen cosas que para ella después nos parece que no son así, hace que exista más de una Margarita. Y muy al principio dice, por eso yo fui sintiendo enamorado, y si ahora dejo libre mi memoria, se me va con esta primera señora Margarita, porque la segunda, la verdadera, la que conocí cuando ella me contó su historia al fin de la temporada, tuvo una manera extraña de ser inaccesible. Y mucho más adelante dice, yo ya estaba bastante confundido con mis dos señoras Margarita y vacilaba entre ellas como si no supiera a cuál debía preferir o traicionar, ni tampoco las podía fundir para amarlas al mismo tiempo. Y acá tenemos un poco esto que alguien lo dijo recién, que es el tema de ella tiene que contar una historia, el narrador va ahí para que le cuenten una historia, de hecho, pero se la hace esperar, se hace esperar, se hace esperar hasta que la cuenta, pero no nos cuenta toda la historia tampoco. El narrador nunca llega a saber toda la historia. Y ahí se vuelve clave esto que decían recién del tema de los recuerdos del marido. Porque si bien el narrador llega sabiendo algo de lo que ya suponen de Margarita, Margarita no lo termina ni de confirmar ni de negar, digamos que no da mucha información. Eso nos vamos a meter más al final porque está relacionado con el... Claro, eso nos vamos a meter más en el final, pero digo, eso es como que se vuelve clave en que Margarita es un personaje súper central para el relato, pero que ni el narrador ni nosotros terminamos de conocer nunca. Porque conocemos a Margarita en parte por lo que dice, en parte porque lo que suponen los personajes y el narrador, y en parte por lo que cada uno quiere suponer, porque con el narrador en particular hay una puja de que él va sintiendo por ella cosas. Entonces, bueno, eso también tiñe un poco lo que supone de Margarita. ¿Sí? Sí. Sí, y este carácter como elusivo de los personajes, como que nos cuesta mucho definirlos o caracterizarlos, o que tienen características contrarias, eso es como algo que es fundamental para este relato y es algo como un recurso que Felisberto utiliza en general.
en sus relatos. Digamos que no aparece solo acá, aparece en otros lugares. Y este es el primer párrafo. O sea, este narrador empieza diciendo, de esos días siempre recuerdo, y acá tenemos un poco esto que decía antes, para que lo voy a traer acá. Porque una manera de leer este cuento, este relato, lo que esto sea, es entenderlo como la puesta en escena del momento en que el escritor se enfrenta a la hoja en blanco y tiene que escribir un texto, sea el que sea. Por eso, en todo el cuento hay como un desorden muy grande de los hechos, se mezcla mucho esa voz del presente con la del recuerdo, nos hace pensar un poco que incluso puede estar inventando cosas, las cosas están un poco mezcladas, se hace un poco difícil de leer, pero incluso va aclarando cosas, esto ya en la segunda página, que dice, pero ahora yo debo esforzarme en empezar esta historia por su verdadero principio y no detenerme demasiado en las preferencias de los recuerdos. Hay algo acá que hace que este escritor a la hora de ponerse a escribir tenga que esforzarse por contar la historia desde el principio y no mezclar cosas. Y esto que está acá enunciado y que está explícito es lo que va pasando en todo el relato, ¿sí? Por eso vuelvo, este primer párrafo ya nos ubica en que la historia que va a contar es una historia que ya pasó, nos va contando ciertas cosas que al principio no entendemos porque no conocemos las casas, entonces nos va contando las vueltas en un bote alrededor de una pequeña isla de plantas, cada poco tiempo las cambiaban, pero allí las plantas no se llevaban bien. Ya acá nos... No, es la casa. La casa, como está inundada, está como en una isla. No es una casa en una isla, es metafórico. La isla en realidad es el agua y la casa. La isla es la casa. Claro. Sí, la isla es la casa, digamos que es una metáfora ahí. Ya enseguida nos presenta esta escena que es tan importante, que es él remando atrás del cuerpo inmenso de Margarita, ese cuerpo que después sabemos que lo ocupa todo, y ya enseguida nos dice que yo me cansaba de tener esperanzas, y yo me cansaba de tener esperanzas, que si bien habla de este remar, también tiene con este remar de esperar que le cuente la historia, esta expectativa que le cuente la historia, las esperanzas de que el relato salga como él quiere que salga, que eso es lo que vamos a ir viendo un poco en escena. ¿Sí? Y termina diciendo, entonces me resignaba a esperar las palabras que me vendrían de aquel mundo, casi mudo, de espaldas a mí, y deslizándose con el esfuerzo de mis manos doloridas. Este mundo, que es Margarita el mundo, porque es el que tiene palabras, o sea, acá hay algo que tiene que ver con la resignación y la espera del escritor frente a la historia. Digo, así como Susana decía que esto también podría ser una invención, Margarita tranquilamente podría ser una invención, y Margarita sería algo así como la inspiración o la musa o no sé, eso que es el relato. Porque me adelanto un poco, pero no importa, el relato queda trunco, queda como que se corta al final y nos falta algo todavía. No está como terminado. Hay como un fracaso en el cuento, que es que no nos puede terminar de contar lo que fue a contar, porque no se lo contó Margarita. Entonces ya este primer párrafo te da un poco esa idea de que él recuerda ciertas cosas, que las recuerda, digamos, pero aparece esta idea, se cansaba de tener esperanza, que estaba resignado a esperar las palabras, como que hay algo que nunca llega a terminarse acá. Y el final lo pone como muy en escena. Entonces, lo que aparece acá en este narrador es una lucha entre la memoria que fluye libre, que es el pasado, y el esfuerzo del presente del escritor de ordenar los hechos concretos con coherencia o para que sean entendibles. La memoria siempre fluye libre, no tiene tanto sentido. El hecho de ordenarlo es algo que siempre sea como en el acto presente
y para que lo entienda otro, y eso es lo que cuesta hacer entender, y eso es lo que no funciona en el relato. No funciona a propósito en el cuento, pero es la idea. Y eso, esto que decía acá, yo debo esforzarme en empezar, digo, esa idea de esfuerzo marca también que un cuento, un escritor trabaja mucho con un relato, que hay mucha intención, digo, nada, o sea, es como una frase interesante para pensar que en realidad escribir es un trabajo también y que es un trabajo que lleva como cierto esfuerzo. Es que a él todo le costaba esfuerzo, porque le costaba esfuerzo el remar, le costaba. Es un esfuerzo remar. Claro, pero ahí dijiste algo que para mí es importante. Él rima con ese cuerpo y hay que pensar a Margarita tanto como podría ser una persona, como también es esto que tiene más que ver del orden de la inspiración, o sea, la materia de la que se sirve el escritor para escribir. Ese remar, ese esfuerzo, en este escritor todo le cuesta, todo lo espera, todo le da como ansiedad. Y tiene también un poco que ver con esta idea de escribir, qué se va a escribir, por qué se va a escribir, cómo se va a escribir, como que ahí hay algo como del esfuerzo constante que en este caso termina fracasando. Porque incluso aunque él espera, está ahí para Margarita, hace lo que Margarita le pide, Margarita no le termina contando todo. Y a nosotras también nos queda la historia trunca, cortada. Vamos a empezar con la casa en sí, con la casa inundada. Y para esto tengo que hablar apenas, esto lo digo así nomás, de la poética de los objetos. Esto es como un rasgo fundamental en la escritura de Felisberto. Los objetos en general, no todos, y no solo los objetos, también las partes del cuerpo, o bueno, el agua, los recuerdos, el silencio, están humanizados. No tienen valor utilitario, la casa no tiene un valor utilitario, el agua tampoco, se convierten en otro tipo de cosas, pueden tener sentimientos, voluntad, son capaces de actuar, pueden sufrir. Esto se ve en un montón de cosas en el cuento, ¿no? Ahora voy a mostrar algunas, pero hay mucho de eso. Se ve en particular con la casa, se ve en particular con el agua, pero aparece esto en las partes del cuerpo, en las plantas, porque no lo puse acá, pero las plantas también son como un objeto muy importante. Y en esta humanización de los objetos se deshumanizan un poco los humanos, ¿sí? Y adquiere como un carácter ambiguo. No es nada más, no es un motivo solo como se puede llegar a dar en otro tipo de relatos, como una metáfora o que funcionen de otra manera, ¿sí? No sé, acá puse ejemplos, pero nosotros creo que vimos algo con personificación y yo ahora no me acuerdo, pero son el resultado de un acto de escritura, son la manera de demostrar que, claro, bueno, por ejemplo, la personificación de los perros, que ahí también opera de manera parecida. Lo que pasa es que esa personificación de los animales está muy ligada a las fábulas tradicionales también, y acá no hay algo de ese estilo, sino que no es una personificación de que la casa te va a hablar o como algo más Alicia en el País de las Maravillas, sino que tiene más que ver con demostrar con gestos un poco más sutiles que todo es resultado de la escritura. Hay una intención un poco metaliteraria de hacer que todo sea enfáticamente ficcional. Ahora muestro un poco mejor. Entonces, a partir de esta poética de los objetos, estos objetos se convierten en individuos, son depositarios de secretos, pueden tener intenciones, alma, capacidad de acción. Esto se ve fácil en el agua, que el agua es
puede entenderse como la que tiene los recuerdos, digamos, ¿sí? Pero acá traje otro ejemplo que es que cuando dice, me gustaba saber que aquella casa, como un ser humano, había tenido que desempeñar diferentes cometidos. Primero fue casa de campo, después instituto astronómico, pero como el telescopio que habían pedido a Norteamérica lo tiraron los alemanes al fondo del mar, decidieron hacer en aquel patio un hibernáculo y por último la señorita Margarita la compró para inundarla, ¿sí? O sea, esta idea de una casa como si tuviera diferentes profesiones, como en función de quién también la ocupe, adquiere diferentes rasgos, ¿sí? Pero así como aparecen eso, son muchas figuras retóricas, hay mucha metáfora acá, y ahí también es un poco importante entender que si bien que la metáfora es una manera de darle otro sentido a las cosas, y bueno, nada, es para quedarse pensando. El escritor es un poeta igual, vos decís que haga poesía. Eso en realidad tiene que ver con la manera que tiene de escribir, que es como que está bastante adjetivada. Entonces te da como una sensación medio de ese tipo de poesía. Esto se le dice poética de los objetos porque es como un rasgo estilístico muy grande que atraviesa toda su obra. Y esto, hay como un fuerte uso de determinadas figuras retóricas. O sea, yo ahí estoy diciendo más cosas como la personificación, pero son analogías, son metáforas, son metonimias, digo, como que hay de todo. Por ejemplo, esto de que las partes del cuerpo aparecen como seres autónomos, sus pelos revueltos parecían desconfiados, los desconfiados son los pelos. Esto es ponerse a leer un poco en detalle y nada, es un cuento, no vamos a analizar línea por línea, pero sí esto lo traigo porque es algo que va como extrañando las cosas y le da un carácter muy onírico. Cuando pensamos en onírico, por ahí es como pensar un poco en los cuadros surrealistas, en Dalí, en Magritte, no sé, en un pintor surrealista, esa idea de que las cosas son otras cosas, lo onírico como el sueño, uno cuando sueña cosas tiene otro significado, y eso también hace que sea un poco difícil la lectura y que se nos haga un poco más, que te distancies un poco de lo que está contando y que te quedes en esos adjetivos o en eso que vos decís que te parece poético. Por ejemplo, otro, el labio superior se recogió hacia los lados como algunas cortinas de los teatros y se adelantaron, bien alineados, grandes dientes brillantes. Esto es una comparación igual, pero bueno, funciona igual, porque el labio es el que se corre. No sé si se entiende, pero ¿a dónde voy? Y por otro lado, aparecen todo el tiempo estas alusiones a lo raras que son las cosas, porque si bien las cosas son un poco raras o se escriben de maneras raras, el narrador se da cuenta de eso, no es que se le pasa por al lado. Digo, esta idea de la casa con todas esas máquinas que hacen entrar y salir agua, digo, todo esto está puesto en escena como algo extraño, y eso también lo aleja un poco del fantástico más tradicional, donde las cosas son raras y un poco se terminan aceptando como tales. Y claro, pero dice, y ella se prestaba como, sí, para imaginar disparates entretenidos. Es que todo es medio disparatado en la casa, digo, es medio difícil. Sí, pero la casa es como bastante difícil de entender cómo funciona exactamente. En dónde hay agua y dónde no hay agua. Hay lugares que parece que hay agua a veces y después no. Tienden un puente en el zaguán, no entiendo bien cómo sacan un puente y lo ponen, nada. Queda como todo un poco en el aire, no se termina de entender muy bien cómo. Escapa por el agua, por eso la echa a la mujer y la tira el agua a la mujer. Hay cosas que... Claro, no queda muy claro en dónde hay agua en la casa y no, está Claro. todo bastante oblicuo ahí. Sí. Siempre hay agua que está el narrador porque ella no quiere que él vea la casa sin agua. De hecho, lo echa. Así que agua hay siempre cuando está él.
pero no sé en dónde hay agua, hasta que se sabe que hay poco agua, dice que hay como 40 centímetros de agua, pero bueno, no hay cosas que no se explican, Pero digamos. alrededor de la cama hay 40 centímetros, en el resto no sabemos. Claro, pero digo, como hay cosas que se explican, cosas que no, entonces vos podés suponer que es en todos lados, pero en realidad es eso, no se sabe. Y no se entiende cómo funciona eso. Claro, pero él entiende que eso es como medio ridículo, porque él sabe que hay 40 centímetros. Sí, sí, eso sí. Claro, claro. Bueno, entonces, traje esto de estas figuras que aparecen alrededor de esta poética de los objetos, porque esta casa en particular adquiere un carácter como muy, o sea, muy poderoso. Porque por un lado, Margarita es Margarita en función de esta casa inundada, que es como que la representa, que son una. El hecho de que cuando ella tiene que vaciar la casa, o para no me acuerdo para qué, lo tiene que echar a él, implica un poco esto, yo no quiero que me veas de tal manera, porque ella es la casa. Claro, claro. Entonces nos lleva al tema del agua, que en realidad que es lo más importante acá, porque ¿qué es este agua que está por todos lados, que ella quiere que esté por todos lados? Y antes de entrar en el agua, no sé quién de ustedes me quiere contar un poco cuál es la historia que cuenta exactamente Margarita, más o menos. No palabra por palabra. Ay, no. Pero no importa, no importa. Pero la historia que cuenta es esa, que ella sintió que entabló una relación distinta con el agua y por eso decidió que tenía que vivir en un lugar así para buscar, claro, rodearse de agua. Un poco esto también termina siendo un debate adentro del relato porque aparece esta idea de el agua es la misma en todos lados o no es la misma en todos lados, ¿sí? Pero bueno, ahí aparece el agua, que es como el elemento del relato. Del agua y de agua en este cuento hay un montón de interpretaciones. Estas son algunas. Esta idea de que lo que une al narrador con Margarita es el agua, de hecho es lo que los separa, es lo que cuando no está el agua él se tiene que ir, y es como un hilo conductor que al mismo tiempo que los une y los separa, los aleja hasta que los termina alejando del todo. El agua también, esto no lo puse acá, pero lo digo, el agua es entendido como algo, como un símbolo de la dualidad. Y acá con esto de la dualidad es interesante pensarlo porque el narrador dice que hay dos Margaritas, hay dos tiempos de la escritura, el presente y el pasado. En un momento habla de dos accidentes, cuando dice pasaron cosas, pasaron dos cosas. El dos aparece bastante todo el tiempo y ahí hay algo interesante.
para pensar, que no lo tengo muy pensado, pero en esta idea del agua como dualidad ahí aparece algo. Por otro lado, el agua puede ser una metáfora del deseo de Margarita en particular, que después se convierte en el deseo del narrador, pero esta idea de que Margarita es inmensa, su cuerpo es inmenso, está lleno todo de agua, hay una idea de un deseo muy desbordado de Margarita por algo, pero no sabemos qué es lo que desea Margarita. Y hacia el final, que el narrador también se funde un poco con el agua y siente que ese también es su ámbito, ahí también hay algo del orden del deseo. Lo que el narrador desea es a Margarita, es que Margarita le cuente, es poder contar un relato. El deseo está en todos lados en el relato, un deseo que nunca se termina cumpliendo, por lo menos de parte del narrador, y de Margarita en realidad no sabemos tampoco si se cumple o no. Pero finalmente le gusta a él, Margarita. A él parece que sí, no sé qué les parece a ustedes. Pareció Bueno, yo creo que le gusta, perdón. A mí me dio la impresión que sí, que le gustaba Margarita. Y también hay que ver por qué se enamora. ¿Por qué se enamora? Porque él está todo el tiempo esperando que Margarita le dé algo que Margarita no sabemos si se lo quiere dar o no. Claro, es como que se enamora de una idea que él tiene de Margarita. ¿Qué tipo? Claro. Y por otro lado, el agua también puede ser una metáfora un poco de la escritura en el sentido de este fluir del agua, como también como que es incierta, que se mueve todo el tiempo. Y con esto de que es incierto, que se mueve todo el tiempo, aparece también la idea de la memoria, que es lo más importante en el relato y es lo que al menos en primera instancia, digo, en una primera lectura podemos entender del agua. ¿Qué es esto el agua? Son los recuerdos, es la memoria. Pero antes de llegar a eso, hay algo que para mí es súper interesante, que está un poco más al final, pero aparece... Con las velas. Sí, que aparece esta idea, que aparece con varias palabras o de varias maneras, que es esta idea de la religión del agua. Y lo de los velorios es lo que me parece más interesante, porque tenemos más de una interpretación. Estos velorios, estas budineras, aparte, digo, ya es como bastante ridículo, porque cuando María explica, la chica que trabajaba en esa casa, que eran esto de los velorios, cuando pensamos en unas budineras con velas, es bastante ridículo. Budineras con velas que echas a correr por el agua. Que tenía relación con la muerte del marido, los velorios, como ella como que recordaba la muerte. Se me cerró por ahí, porque la verdad que... Claro, pero digo, pensar en una budinera llena de velas, ¿qué más? Por eso, claro, por eso. Pero por eso lo asocia María con el marido y le dice velorios también. Digo, a ver, pero ordenémonos. Entonces lo asocia con la muerte de Margarita o con la muerte del marido. Claro, que está esperando la muerte. Claro. Pero ahí hay algo que... Pero una vez por mes más o menos. A ver, porque acá hay algo importante. La primera vez que nos cuentan de los velorios se los cuenta María, el narrador, y les cuenta todo esto. María cuenta lo que ella entiende, porque Margarita no le cuenta a María tampoco, qué es lo que está haciendo. Le dice pone velas a una budinera, supongo.
Pero eso lo dice María. Claro. Ahora, pero no sabemos si Margarita piensa eso. No, por eso, porque al final Margarita, cuando el narrador la ayuda con esto, le dice que no quiere que parezca un velorio. Entonces ahí nos lleva un poco a preguntarnos a qué vienen a hacer estas velas en esa budinera que echa a andar. ¿Sí? Porque si no, el velorio nos da tanto la idea que tiene María de como que se autovela, Margarita, a nosotras como lectoras que sabemos lo del marido, porque lo contó Alcides al principio, nos da la idea de que está como recordando al marido, pero Margarita no dice que son un velorio. Y pensemos que si bien velorio es lo que conocemos como velorio, o sea, acá está como un poco empleado de manera un poco irónica, porque el velorio sería como velas ahí en la budinera. Y esto un poco eso, nos lleva a preguntar qué es eso, por qué pone esas velas Margarita. No lo tenemos que responder ahora, pero digo, las velas no son para velar a nadie en el sentido de conmemorar una muerte, son otra cosa. Qué rebuscado. Ahí voy, pará. Porque en esto que decís del encuentro de Fueles, fíjate cómo aparecen ciertas ideas que terminan teniendo que ver con la religión. Se habla de que el agua es milagrosa, un poco también ahí Margarita es milagrosa porque es la que habla con el agua, pero esta idea de los fieles, esto de pensé que en los días que caía agua del cielo había reuniones de fieles. Las reuniones de fieles son del agua con el agua, ojo con eso. Con el agua. Esos son los fieles. Los fieles es el mismo agua. Claro, no, no, la tienen en una fuente. Ah, la de la lluvia, sí, la lluvia la tienen en un barco. Pero a lo que voy es a esto. Si bien nosotros al principio entendemos que estos velorios, estas budineras llenas de velas, son para los muertos, también parece un poco que es una ceremonia que hace periódicamente, porque además la hace todo el tiempo Margarita. Se da a entender que esto pasa seguido. Estos velorios serían más como una ceremonia, incluso en el sentido religiosa, no te digo una misa, pero sí como un tipo de ceremonia en conmemoración al agua. Ella tira ahí las velas se apagan y el agua misma se lleva a las budineras y las velas con toda esa maquinaria extraña que tiene. Es que en realidad nunca está tan en claro que el agua son solo los muertos, ojo con eso, porque eso lo entendemos, pero no te lo ponen, no te lo especifican tanto. Pensá en el final también. Ahora llegamos a eso, pero no lo atemos solo a los muertos. Es Porque como una ceremonia. pensalo más en el sentido de recuerdos. No todo es muerto ahí tampoco, ¿eh? Los muertos lo estás agregando vos. No digo que no sean muertos, pero también para sacarlo un poco solo de los muertos. ¿Vos decías algo, Graciela?
No, ya no. Es lo mismo que decía tu mamá. No, ya está. Y bueno, sigo. Y vuelvo a esto de los recuerdos, pero todo esto es súper interesante y repito esto de los velorios, este velorio tan lleno de significados y no solo el que nos es mucho más reconocible, como un velorio muy ambiguo lo que hace Margarita, cómo interpretan el resto de las cosas que hace Margarita y nos centramos que Margarita no hace eso que piensan los otros, y también esta idea bastante absurda, que esto es como importante, de las budineras llenas de velas, importante en el sentido de algo medio onírico, fantástico, medio ridículo, hay algo cómico en eso también. Incluso si María piensa que está conmemorando a los muertos, que lo ponga en unas budineras, lo hace perder un poco de seriedad, ¿sí? O sea, le da como un carácter medio absurdo. No, pero yo no asocié las velas con yo asocié como una celebración, no asocié con los sí, muertos. para mí tiene más que alguna celebración, pero bueno, por ahí la palabra velorio ya puede hacer pensar en muertos. Sí, seguro, claro. Porque está ahí como a propósito también. Y esto que decía los recuerdos, que es lo más importante del agua, porque en ese momento en que Margarita, bueno, esto que pasó en Italia, de la fuente, que ella, Sí. ella esperando al marido, o esperando a ver qué pasaba con eso, aparece esta idea de los recuerdos en el agua, los recuerdos de agua, ¿sí? Y dice, bueno, leo este fragmento que no es tan largo. Al amanecer fue a ver a solas el agua de la fuente para observar minuciosamente lo que había entre el agua y ella. Apenas puso sus ojos sobre el agua, se dio cuenta que por su mirada descendía un pensamiento. Fíjense cómo el pensamiento acá está personificado, porque el pensamiento es lo que baja. Y dice, aquí la señora Margarita dijo estas mismas palabras. Fíjense que las pone él en boca de Margarita. Un pensamiento que ahora no importa nombrar, y después de una larga carraspera, que esta carraspera después se hace como importante, Margarita aparece varias veces. Sí, aparece, pero no se clarifica la garraspera. No te da de por qué. No, pero aparece varias veces. Aparece varias veces, Yo sí. que toso siempre. Sí. Es como que la voz le salía ronca. No podía, un sonido raro tenía en la garganta, un sonido raro. Y lo repite varias veces, pero tampoco lo aclara. Y dice, y después de una larga carraspera que parece como que es, puede ser que sea un gesto de ella, puede que tenga algún tipo de significado, pero ahora podemos ir a eso, dice Margarita, un pensamiento confuso y como deshecho de tanto estrujarlo, se empezó a hundir lentamente y lo dejé reposar. De él nacieron reflexiones que mis miradas extrajeron del agua y me llenaron los ojos y el alma. Entonces supe por primera vez que hay que cultivar los recuerdos en el agua, que el agua elabora lo que en ella se refleja y que recibe el pensamiento. En caso de desesperación, no hay que entregar el cuerpo al agua, hay que entregar a ella el pensamiento. Ella lo penetra y él nos cambia el sentido de la vida. Fíjense que el agua en sí, los recuerdos no están en el agua, sino que el agua es el reflejo de esos recuerdos. Es lo único que nos puede hacer, proyectar los recuerdos en algo y que los recuerdos vuelvan. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Después empieza Sí, más. que el agua fue un espejo que te trae las cosas. Un espejo. Exacto. Por eso también aparece al final que él también siente esa necesidad del agua, porque él también necesita recordar. Fíjense cómo él está todo el tiempo recordando, no llega a acordarse de todo, no llega a poder darle un final a este cuento, pero lo que justamente necesita es ese espejo de agua, es mirar el agua, proyectar los recuerdos y que los recuerdos vuelvan. El agua elabora lo que en ella se refleja y que recibe el pensamiento, ¿sí? En parte, podemos pensar que Margarita lo que está haciendo es tratando de no olvidarse algo, y el hecho de no olvidárselo la lleva a pensar que se tiene que constantemente rodear de agua. Y esta idea de los fieles, o sea, del agua con el agua, toda esta idea que sea un poco de una religión del agua, de este agua milagrosa,
o sea, ella lo que está haciendo acá es eso, es honrar ese agua, que es como, aparece como un elemento vital, pero más allá de esta idea que tenemos del agua como vital para tomarla y beberla, o que riegue las tierras. O sea, ella es vital como en un sentido mucho más espiritual para ella. Como si fuera una vital para su alma el agua, una necesidad vital para el alma. Claro, ¿Sí? sí. Como el alimento del alma, si querés. Porque esta relación de Margarita con el agua, o sea, si bien guarda mucha relación con esa parte del relato que nosotros nunca llegamos a conocer. Nosotros los lectores ni el narrador la conoce, que es el tema del marido, porque primero no sabemos qué le pasó al marido. ¿Qué le pasó? Nada, no. Sabemos, o sea, termina, si dice vivo o muerto, ya termina así, con esa... Claro, esto lo ordeno apenas. El narrador cuando va sabe que le pasó algo al marido por este Alcides, que es el que lo lleva. Claro, pero el cuerpo no se encontró, por eso queda la duda. Pero es que en realidad nosotros no sabemos qué pasó porque Margarita nunca le habla, o sea, recién en la carta, pero antes nunca le habla del marido. Exacto, esa es una opción. Esa es una opción. Y acá voy a decir otra cosa antes de esto. Cuando al principio dijimos que los personajes la caracterizan a Margarita como un personaje trastornado, que está trastornada. Alcides dice que está trastornada de toda su vida, como que siempre estuvo un poco loca. Sí. Ahora, María dice que está trastornada por tanto libro. Fíjense como ni siquiera se sabe bien cuál es la causa porque la reconocen como una persona trastornada. ¿Sí? Y fíjense que ninguno de los dos dicen que es por el marido tampoco. No sabemos qué pasó con el marido y con lo que pasó con el marido es clave porque ahí en Italia ella tenía que estaba antes con el marido. Digo, fíjense cómo ahí nos falta un pedazo de la historia que es muy importante, que nosotros no conocemos porque el narrador no lo conoce, entonces no nos lo puede contar. Y empieza a ser ahí... Porque ella no se lo contó tampoco. Claro, y ahí es donde el relato queda un poco trunco. Porque fíjense cómo nos falta un pedazo clave de la historia. Porque es en función de lo que haya pasado con el marido que ella empieza a tener esta relación con el agua y la lleva a hacer esto que es. Digo, esta mujer de cuerpo inmenso en casa inmensa que tiene todos estos ritos, que tiene una casa inundada, que contrata a un arquitecto para que le inunde la casa, digo. ¿No será que el marido se murió ahogado, no? Podemos pensar, sí, eso es como, para mí es re factible y habilita la lectura de que esté o no muerto porque ella no vio el cuerpo, esta idea de no ver el cuerpo y que los muertos queden como en un carácter ambiguo. Que también habla de un precipicio. Habla de un precipicio. En Suiza. Pero fíjense que la única que no habla del marido, al menos no habla, aparece en la carta, pero eso es como escritura, no habla, es Margarita. Margarita no le habla de su pena, digamos, por el marido, no le habla a Alcides, no le habla a María, no le habla al botero, no le habla al narrador, ella no habla de... No. No, en ningún momento. En ningún momento. Que ese pedazo clave de la historia es también lo que nos complica un poco entenderla a Margarita. Fíjense cómo Margarita es un personaje que es tan inaccesible para todos, para nosotros y para el narrador, porque no sabemos muchas cosas de Margarita. Y antes un poco de llegar al tema de la carta, voy a abordar un poco esto de los ruidos y también podemos pensar un poco lo de la carraspera. En varios momentos, María se comunica con Margarita por teléfono. María piensa que ella está un poco sorda, que Margarita está un poco sorda, pero más adelante dice Margarita, hable naturalmente, me dijo, ya le explicaré por qué le he dicho a María, la española, que estoy sorda. Ya le explicaré, nunca se lo explica. Empecemos por eso. Explicárselo no se lo explica. Y después cuando empieza a contar la historia, dice, hace 4 años,
al salir de Suiza, el ruido del ferrocarril me era insoportable. Entonces, bueno, ahí empieza a contar. María, ¿por qué cree que ella está sorda? ¿O por qué cree el narrador, mejor dicho? Pero se mezcla un poco. ¿Por qué creen que está sorda? Pero ¿por qué le hacen, qué suponen ellos que le hacen acordar los ruidos a Margarita? Porque Margarita sorda no está. O sea, lo dice ella. ¿Qué supone el narrador que le hacen acordar los ruidos a Margarita? Porque está acá. Esto. Es esto. Cuando el ruido en Suiza, cuando estaba en Suiza. Claro, porque acá es cuando nos empezamos un poco a confundir, porque en realidad no sabemos qué le pasó al marido, pero asumiendo que el marido se murió, porque está esta idea de lo que dijimos antes, de que el marido no haya vuelto, no sé, no importa. El ruido del ferrocarril y sus... Claro, cuando ella esperaba, cuando suponemos que ella esperaba el cuerpo y demás. Ahora, en realidad, acá dice, cuando ella dice, ya le explicaré por qué le he dicho a María que estoy sorda, no se lo explica directamente, pero hay algo que nos puede dar la idea de que por qué ella quiere que no haya ruidos, digamos. Y dice el cuento. Ella, Margarita, quería que el agua se confundiera con el silencio de sueños tranquilos o de conversaciones bajas de familias felices. Por eso le había dicho a María que estaba sorda y que solo debía hablarle por teléfono. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué pasa con el agua? Como que el agua le trae tranquilidad, lo manso del agua no es el ruido, no siente, no le afecta porque no tiene ruido. No sé. Por esto, sí, no sé. Comparado con el ferrocarril, que habla ella del ferrocarril y de ese lugar que donde había llegado, el agua no le trae ningún ruido al contrario, la tranquilidad, como dice Alicia, me parece. ¿A usted no les da un poco la idea de que Margarita habla con el agua, como que tiene una comunicación más? Claro, pero por eso digo, habla en el sentido de que tiene una comunicación ahí. Aparte, mira, es como que el ruido del agua le asemeja a la conversación de familias que ella no tiene, de familias felices. Hay eso que dijiste, que para mí es eso, ahí hay algo de que ella se comunica de alguna manera con el agua. Entiendo que por eso confunde un poco que se comunique con los muertos, pero aparece esta idea que ha estado en un par de veces, que el agua es igual en todas partes. Aparece cierta idea, que esto es como para pensarlo, que el agua condensa todo. Condensa a todas las personas, todos los recuerdos, los vivos, los muertos. Hay algo que en el agua está todo. ¿Y no ven que dice la señora se duerme con el murmullo? Entonces después se apaga y se cierra el agua y se vuelve a abrir a la mañana. Y ahí se despierta. La señora despierta. Claro, ahí hay algo de que ella tiene una conexión muy de otro tipo. Margarita sería como algo así como una mística del agua, ¿no? No sé cómo decirlo, pero ahí hay una conexión muy grande. Que dice que ella lo que más quería era comprender el agua, entenderla. Ajá. Hay algo que para ella está cifrado en el agua, que nosotras no llegamos a entender. Y de los recuerdos, que ella tiene los recuerdos en el agua, los tiene ahí. Claro, pero nunca llegamos a entender qué es eso que recuerda, por qué se empeña tanto en eso. Porque para mí el marido se murió ahogado y ella recuerda el agua, le trae el... Para mí, yo lo interpreté así. Es que es una reopción, porque si no... Trae las voces del marido. ¿Eh? Trae las voces del marido. Puede ser. Sí, porque también hay algo que... Lo voy a buscar, pero esperen. ¿Dónde está? Que hay algo que dice acá en esta parte, que es cuando presenta esto, que es muy interesante, que dice, en caso de desesperación no hay que entregar el cuerpo al agua. Que esto un poco te da la idea de que, porque nosotros podemos suponer que el marido se murió, suponemos que se murió ahogado también, podemos suponerlo al menos. Sí. Y en caso de desesperación,
Porque así, o sea, podemos incluso pensar que el marido se suicidó. Y que en ese suicidio del marido, o sea, estoy ya como interpretando mucho, pero digo, se puede interpretar. Ella entiende que él se entregó al agua, pero de la manera incorrecta, porque por ahí el marido estaba un poco más en orden de cierto mambo místico de Margarita. Nada, o sea, hay muchas maneras de interpretarlo, porque repito, nos falta mucha información de Margarita. El cuento está todo el tiempo queriéndonos contar sobre Margarita, pero falta tanta información que se hace muy difícil acceder a Margarita. Y tenemos que empezar a suponer cosas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y la relación del narrador con el agua cuál es, finalmente? Porque no. Y ahí también hay algo un poco del orden de qué, vuelvo a esto, ¿qué es Margarita? Margarita es algo que él inventa, es algo que él recuerda, él está tratando de contar algo. Margarita, fíjense, Margarita termina siendo un poco para el narrador como el agua es para Margarita, es como ese espejo en donde se trata de mirar y del que trata que le devuelva algo. ¿Se entiende? Margarita mira el agua para que le devuelva los recuerdos, para como poder interpretarlos, y el narrador está todo el tiempo mirando a Margarita, contemplando a Margarita, escuchando a Margarita, es bastante pasivo, casi no habla, está esperando que Margarita le dé algo a él que contar, pero Margarita no se lo termina dando. Eso lo dice Margarita. No. Sí. Eso lo dice Es el escritor, posible, me decía. que narra. Claro, pero lo dice Margarita, porque dice, es posible, me decía, que ella no quiera otra cosa que correr y dejar sugerencias a su paso. Ese me decía habla de que esto es algo que le decía Margarita a él. Porque él un poco se termina asimilando a Margarita, pero eso queda trunco. ¿Por qué queda trunco? Porque ¿qué pasa al final? Antes de la carta. Sí, ¿y por qué se va? ¿Por qué ella le pide que se vaya? Exacto. Él pensaba que se tenía que ir al día siguiente, que ella le contara lo que le tenía que contar. Pero para ustedes le terminó de contar, porque en realidad no le terminó de contar. No le terminó de contar. Exacto. A ver, sí, no. ¿Tendría algo para contar? Mira. ¿Tendría algo para contar? Es una buena pregunta. A ver, leamos la carta. Acá justo el final es la carta, que acá hay varias cosas que son interesantes. Él baja después de que está con ella, participan de este velorio, habla de las máquinas con el botero ese, Sí. y le dan una carta. Y la carta, que cierra el relato directamente, dice: querido amigo, el día que lo vi por primera vez en la escalera, usted traía los párpados bajos y aparentemente estaba muy preocupado con los escalones. Todo eso parecía timidez, pero atrevido en sus pasos, en la manera de mostrar la suela de sus zapatos. Le tomé simpatía y por eso quise que me acompañara todo este tiempo. De lo contrario, le hubiera contado mi historia enseguida y usted tendría que haberse ido a Buenos Aires al día siguiente. Eso es lo que hará mañana. Fíjense como él es siempre pasivo, él no decide nada, no pregunta nada.
O sea, yo le digo cuándo venir, le digo cuándo irse. ¿Qué historia le contó al final? Si no le contó casi nada. Por eso, ahí vamos. Sí, eso. Dice después, gracias por su compañía y con respeto a sus economías, bueno, nos entenderemos por medio de Alcides. Adiós y que sea feliz. Creo que buena falta le hace. Margarita, postdata. Si por casualidad a usted se le ocurriera escribir todo lo que le he contado, cuente con mi permiso. Solo le pido que al final ponga estas palabras. Esta es la historia que Margarita le dedica a José, esté vivo o esté muerto. José es el marido, se supone. Es lo único que dice de José, suponemos que José es el marido, porque es de lo único que nunca supimos nada. Tampoco tiene claro si está vivo o si está muerto. Exacto, ella no lo... No está claro. No se hay sabe. algo que no está claro y un poco la pregunta que hizo Susana. Ella le cuenta una historia, pero ¿qué historia le cuenta? Porque no le cuenta nada que tiene que ver con el marido, lo único que le cuenta es la relación que tiene ella con el agua. ¿Sí? Porque al final la única historia que parecería tener que contar Margarita es el por qué vive en esa casa inundada y por qué... Porque toda la vida de ella tiene la relación con el agua. Por eso Exacto. digo que a lo mejor el marido también se murió ahogado. Porque todo gira alrededor del agua. No, bueno, está bien, sí. El final es como, está muy abierto, hay algo muy interesante del final, que es primero el narrador fracasa, porque si bien él tiene el permiso para contar la historia de Margarita, no sabemos muy bien exactamente qué historia le contó, porque solo le contó esta relación que tiene con el agua, él fue un poco partícipe de todo esto, pero que este sea el final, esta es la historia que Margarita le dedica a José, esté vivo o esté muerto, nos abre muchas más dudas y nos hace sentir que no le contó ninguna historia, a fin y a cabo, pues no le contó lo más importante. ¿Por qué estaba en Italia? ¿Qué pasó en Suiza? Bueno, etc. Y entonces el relato primero queda trunco, porque termina hablando del marido de Margarita, que es de lo único que nunca habla Margarita. Hasta este momento Margarita nunca menciona al marido o a este José. ¿Sí? Lo menciona recién al final y lo tenemos en boca de Margarita. O sea, directamente, digo, está escrito en la carta en voz de Margarita, pero hasta este momento no lo menciona y queda totalmente trunco el relato porque leer esto al final nos hace pensar, no sabemos nada este marido, este Y fue José. una ilusión de ella, una fantasía de ella y armó toda esta historia. Sí, puede ser. Ahí digo algo. Acá hay algo que está muy del orden del recuerdo, de la memoria, pero hay algo muy del orden del sueño. Pero vuelvo a esto, algo muy onírico. Podría tranquilamente ser un invento de ella, lo de José. Es por eso. Es que no le habla a nadie del marido, eso es súper interesante, pero cuando le escribe la carta para echarlo al narrador, le habla de este José, o sea, como que lo Bueno, vuelve pero puede confuso. haber inventado. No, obvio, eso sí, pero digo, eso lo vuelve muy confuso también. Pero hay algo como interesante pensando en que este cuento pone un poco en escena a este escritor de vuelta en Buenos Aires tratando de escribir este cuento y cómo él va pujando entre la memoria, los recuerdos y lo que tiene que escribir para que el relato tenga sentido, es el hecho de que este cuento no termina con su voz propia, termina con la de Margarita. Pero porque él no lo quiere inventar, ojo, ahí me parece que eso es interesante. Pero acá hay otra cosa, hay un fracaso del narrador muy grande porque él no puede terminar el relato, pero fracasa porque hay algo que no sabe, o sea, fracasa porque nadie sabe qué es esto, qué quiere decir esto. Él le sigue, Claro, él le porque no cumple el le, deseo a Margarita poniendo esto al final del relato, pero ¿cómo va a seguir escribiendo después de esto que no tiene ningún sentido para él, porque no lo entiende, ¿entendés?
Puede ser también, si es que existe. Terminamos dudando de su existencia, pero... Porque ella hace dudar de su existencia. Exacto. Sí, sí, sí. Es que ella se escapa todo el tiempo, ella un poco que está ahí flotando en el agua y como que se va escapando. Digo, dice una cosa, hace otra, alguien entiende una cosa, el otro entiende otra y de repente nadie sabe nada, porque eso genera. Por eso hay más de una Margarita también. Hay una Margarita de antes de la historia. Sí, sí, sí. Pero digo, también ahí es interesante pensar por qué él se acuerda de la primera Margarita y no de la segunda. Porque la primera Margarita es como más fácil de entender que esta segunda, que después de contar toda esta historia con el agua, y toda Era su... más real la primera Margarita, esta es más ideal. Exacto. Más... Y eso hace un poco pensar que acá hay gran parte también de invento de él, como decía Susana, porque digo, esta segunda Margarita es totalmente inalcanzable, está totalmente idealizada. Él parece bastante como obsesionado con Margarita, en parte porque está obsesionado en esperar que le cuente algo, pero eventualmente él y Margarita como que se empiezan a fundir y son como una persona parecida. Porque, vuelvo a esto, él queda como en esto de que él se cansaba de tener esperanza. Fíjense como al principio vemos una resignación, como un cansancio, una resignación, y al final del relato en realidad él parece como hasta bastante fascinado por Margarita. Fíjense cómo él en el presente está como un poco desesperanzado porque quizás se da cuenta que acá nunca pudo terminar de conocer la historia. Margarita lo echó, pero hasta cuando estaba con Margarita, él estaba totalmente fascinado de Margarita, esperaba más, o sea, como que quería estar ahí. Se cansaba de remar, pero porque él estaba ansioso en que le cuenten, o sea, estaba todo el tiempo esperando algo que nunca llegó, y no llegó nunca. Y ahora, en el presente... También ahí hay algo de que ella, su relación sus recuerdos o toda esta relación que tiene con el agua, es con el agua y no es con personas, eso también es interesante. Fíjense cómo no le habla de esto a nadie, bueno, acá lo pone esto nada más, pero queda totalmente ambiguo y todo el tiempo con lo único que ella se relaciona realmente es con el agua. Sí, bastante. No tiene relación con otra cosa. Es una historia que ella inventó, una fantasía de ella. O una fantasía del narrador y Margarita no es real también. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es fruto de la imaginación. Y aparte digo una sola cosa. Nosotras suponemos que José es el marido porque lo dice Alcides antes, pero nadie habla del marido y nosotros estamos suponiendo que José es el marido. Claro, porque ni siquiera en las mucamas nadie habla del marido. Nadie habla del marido. Nadie. Pero como Entonces que nadie lo conocía. algo. Claro. Le podía haber contado su vida a la mucama. Exacto, y aparte, pero repito algo, digo, más allá de eso, digo, acá dice José, suponemos que es el marido, porque lo dijo Alcides, pero no sabemos si es el marido. Digo, porque ella tenía plata, la situación es esa igual, ¿eh? Y el narrador también en su momento fue por plata, porque ella le iba a pagar y él estaba medio miseriando.
Sí, aparte de acá le dice con respecto a sus economías, nos entendemos. Acá el intercambio monetario está. Claro. Ella hecha la mujer del botero, ella ahí siempre es la que tiene plata igual, ahí hay parte de poder que tiene que ver con eso. Pero también fíjate, se puede leer de un montón de maneras esto porque es totalmente ambiguo y está lleno de huecos para que los tengamos que llenar de significado nosotras. Porque también hay algo muy interesante de que ella le pide al escritor que vaya porque ella quizás quiere que un escritor escriba este relato y ponga estas palabras como un llamado a alguien, a quien sea ese José. Porque digo, suponemos que es el marido José, pero José podría ser, por ahí no es un marido en sí, es un amante, puede ser un hijo, puede ser muchas cosas José. Solo que todo lo que leímos hasta acá, por ahí no llega a pensar que es eso, pero digo, esté vivo o esté muerto, esa ambigüedad también es muy rara, porque asumiendo que es el marido, que el marido se murió, quizás ese esté vivo se refiera de vuelta al agua, digo, hay como muchas ambigüedades y hay muchas elecciones que podemos hacer para ver cómo entendemos esto. Claro. Aparte nosotros, el escritor también, porque el escritor llega sabiendo lo del marido y él piensa que la historia que le va a contar es del marido, pero nunca le habla del marido. Hay como una serie de expectativas muy truncas ahí. Y sí, claro, uno esperaba eso. Eso también pasa porque está en primera persona. Cuando vos lees algo en primera persona, también un poco te mimetizás con esa primera persona. Eso es un poco a propósito. Vos sos el narrador porque aparte vos vas conociendo todo lo que va pasando a la par del narrador. Entonces el narrador, eso un poco tiene que ver con esto que decía antes, de que también el relato es una puesta en escena de lo que es un cuento. Vos a la par del narrador te vas enterando de las cosas que te va contando el narrador y te lleva por su camino, por sus ojos. No está puesto, no hay una mirada omnisciente. Todo el tiempo de Margarita vos podés saber lo que sabe el narrador, ni más ni menos. Sabés eso, no sabes más. Y por eso también queda trunco, porque nosotros estábamos esperando que nos cuente algo que nunca nos cuenta, y ni siquiera él puede terminar el cuento lo tiene que terminar Margarita, con un mensaje totalmente críptico y cifrado. Entonces ahí es donde el cuento, entre comillas, fracasa, el cuento del narrador. ¿Sí? Sí. No les gustó igual, lo sé, no las voy a poder convencer. Sí. No es un cuento que vos No. lo lees, tenés que elaborarlo mucho y a mí me gusta entenderlo más fácil el cuento. Eso, pero después con vos que lo elaborás tan perfecto, te lo haces gustar. No, está bien. Lógico, porque si vos no tenés no entendés, es como que vas perdiendo el entusiasmo. Después, Sí, cuando el vos cuento es bastante también como que lo llega elaborás así y lo ves. Sí, pero a mí tanto misterio me desordena, porque me desordena el relato. Sí, cuando el misterio queda abierto no siempre gusta, porque cuando queda tan abierto, ¿y para qué tanto misterio también? No, pero que por ahí
el relato viene y el misterio queda abierto en el final, vos decís, bueno, le das un final abierto, vos le pones una cosa, pero cuando cuando se desordena en el texto, es como que Claro, no... porque eso es importante. Acá no es que hay un final abierto, porque sabemos que lo echó y él se vuelve a Buenos Aires y escribe el relato. El final no es abierto. Ese es el problema. Lo que Claro, hay acá es un no. misterio en el medio, porque no hay final abierto acá. No, acá es así. Pero te quiero decir que sería bueno un final abierto, pero acá la Por desorientación eso. viene en el medio del todo. Sí. El cuento. Que es poco lo que... Ah, que no volcó todo lo que a él le pasó. Ah. Claro. Así que Bueno, pero el cuento se elaboró ahora. Por lo menos uno lo lee, no lo entiende mucho, pero después lo elabora y ya cambia la situación. Es así, es así. Y muchas cosas que uno ni siquiera hubiera imaginado o se le hubiera cruzado por la mente. Es así. Pero bueno, ese fue Felisberto Hernández. ¿Qué nombre que de Felisberto? Nunca vi ese nombre, nunca escuché. Claro, es uruguayo. Los uruguayos tienen esos Tiene nombres. nombres raros. Sí. Sí. Sí, mucha pues, sí, mucha metáfora. Mucha metáfora. Es medio. ¿Cómo se llama? Bueno, él es pianista, que eso es importante, y hay muchos críticos que han leído sus cuentos como eso. Hay escritores que escriben muy musicalmente, y este es uno. De hecho, para entender, para interpretar bien cuando sentís que algo es muy musical, hay que leerlo en voz alta porque los acentos de las palabras tienen mucho que ver. Eso se ve mucho en la poesía y se ve mucho en Rubén Darío, porque eso es lo que primero que se me ocurre. Pero es tan musical que cuando vos lo lees suena como una canción. Pero eso tiene que ver con que piensan mucho dónde ponen los acentos de las palabras. Es casi como matemático. Digo, la poesía cuando tiene que ver con los acentos es muy matemática y la música es muy matemática, porque la música... Claro, te iba a decir. Toda la ritmia, la ritmia, todas esas cosas de la poesía son matemáticos. Es muy matemático, porque aparte de saber dónde tienen que caer los acentos, todo periódicamente es muy matemático. Pero sí, eso. Son las 7, así que las dejo. Bueno, nos veremos el viernes. No toca ahora. ¿Qué tenés en mente? A ver. Les iba a dar a Abelardo Castillo, no sé si leyeron. Me gusta, a mí Abelardo Castillo me gusta, sí, ¿cuál? Les iba a dar El Patrón, me parece, pero iba a ver otros cuentos. Pero muy probablemente El Patrón seguro. No sé si ustedes leyeron a Abelardo Castillo, pero... Yo hice un taller con él, me encantó. Sí, es como un genio, Abelardo. Sí. Yo hice con él un taller de un año. Así que muy bueno, me encanta. Bueno, chicas, las dejo. Un beso, gracias, nos vemos. Chau. Chao, hasta el viernes. Chao. Me voy a tejer, Alicia, que no terminé ni una muestra todavía.